Hola, a ver. ¿Estades todos preparados? Empezamos. Vale, vamos a empezar coas normas básicas dunha cociña, vale? Vale, a comida ten que estar sempre dentro dun plato e sobre a mesa. Non vale que estea polo aire, nin xogando, nin facendo malabares con ela, vale? Porque despois témola que comer. Se nos cae ao suelo, perdémola, vale? Os cubiertos que temos no tanto o tenedor como o coitelo son para traballar, dicir, que non é para xogar, nin facer peleas, nin facer desas cousas que tanto estades pensando neste momento, vale? Entonces, sabedes o que imos facer si cos ingredientes que tendes aí encima? O que? O que? Ah. Estades seguros? Pois eu creo... No, pois eu creo que vamos a dar unha clase de matemáticas. Ah. Vale, entonces sí, por eso. A ver como vamos coas matemáticas. Vale, entonces, ¿esto qué? ¿Qué temos aquí? Vale. ¿Qué? Vale. E aquí, que pode haber neste plato que vamos a compartir? Sal, vale. Entonces, o primeiro que vamos a facer é vos guiar, vale? Entonces, o que vamos a facer? Collemos o platiño de sal que vamos a compartir, é dicir, empezamos por unha beira da mesa e imos pasando. E imos a botar así un pouquiño sobre a carne. Pouco, Un pouco, Vale, si alguén necesita axuda, que avise. Vale? Vale, ahora o seguinte que vamos a facer é cunha man agarramos o plato. Cunha man agarramos o plato e coa outra empezamos a amasar. Temos que facer que ese sal desaparezca. Vale? Empezamos a amasar ben. No, a vos non vos fai falta guantes. No que non tendes nada nas mans, veña. Empezamos a amasar. Vale. Estamos amasando. E vamos a formar unha pelota. Venga. Hai algúns que o queren. Sí, algún que está pedindo. Vale. Pero sempre a carne no plato, non no aire. Vale. Mira, ali... Temos unha pelota? Seguro? Pero no plato, non no aire. No plato, así. Vale, cando teñamos esa pelota, vamos a dividir a mitad. Como sería a mitad? Cantas serían? A ver esas matemáticas. Canto? Vale. Vale, facemos dúas pelotas, entonces. Témolas? Vale. Temos, cando teñamos esas dúas pelotas, bolas, vamos a aplastalas un pouquiño.
Vale, témolas aplastadas. Vámolas deixar no plato, vale? Entonces van pasar por xunta vosa e vamos a poñer aquí o voso nombre, vale? Vou a poñer o meu, así, para saber. E cando as teñamos, vámolas coller e vámolas pasar á plancha. Aquí. Vale. Que busco? Esta, vamos a poñer os nombres e poñémolas aquí. Vale, despois... Vale, témolas. Todos as temos. Vamos co seguinte paso. Vamos traendo os platos para aquí. Vamos traendo para aquí. Mira, tamén se traen os platos para aquí. Van con nome, pois vas te dando cuenta de que platos as colles. En que mezcles algunha, da igual. Sí, vale. Vas poñendo por aí por orden. Pásalos un pouco. Vale. Vale, esperade, esperade. Deixade o pan como está, esperade. Vale, vamos co seguinte paso. Témolo pan, vale? Vámolo cortar, pero neste sentido, Si o apoyamos así na mesa e cortamos neste sentido, así, como si fuera para o bocata. Con cuidado, despacio. Si necesitades axuda, avisade. Tienes aí tenedores. Vale, témolo cortado, pan. Os dous. Vale, e poñemos así. A parte de abaixo aquí. Estas dos aquí, ¿vale? Temos. Ahora vamos a pasar ao siguiente ingrediente, as leitugas, ¿vale? Mira. Vale, cando vos... Que? Que collan eles. Poñemos sobre o pan, sobre a parte de abaixo, as leituga. Non é opcional, hai que poñerlle a todo. Panecito aquí y carne... que pues... Mira, carne aquí. Sí.
Dalle esto. Pero... Vale. Despois da leituga vamos a poñer queixo. Vale, vamos dar o queixo. Vamos a partir a metade, doblamos e colocamos encima da leituga. O dous. Sí. No, todos tendes que ter leituga na hamburguesa, no pan, senón non vos damos as burgers. Todos teñen que ter leituga, senón non hai burgers. Todos con leituga e queixo. Toma. Preguntade polo nombre. Vale. Cando vos dean as burgues, con cuidado, vamos a colocar encima do queixo. Vale. E despois vamos dar un tomate que vamos cortar a metade e colocamos encima da burger. E despois tapamos.
Alma Cano. Vale. Todos teñen queixo? Todos teñen? Sí. Uno y lo parten a la mitad ellos. Os van a dar tomate, recordar, cortar encima y ahí aplastamos para tapar. ¿Vale? Mira, Patri. Una bolsa de basura y vamos pasando para que vayan entrando los platos de la carne. No queda lechuga ni nada, ¿no? Sí.
Sí, cuando le recojamos ahí, va esto es pero cuando acabemos de recoger la carne y todo eso. Voy montando así ya y ya. ¿Cómo vas? ¿Estás bien? Tienes aceite allí si quieres más aceite. Ya están. No, pero si se están merendando.
Sí, si quieren comer. Lo que. Vamos repartiendo, si eso. A los que ya tienen listo, le vamos poniendo. Sí, con un cuchillo y que esperen. Sí, y un cuchillo. Ahí va, un cuchillo. No hay nadie intolerante al gluten, ¿no? Qué cosa más rara.
Sí. Están. Bueno, vamos a empezar co postre, vale? Venga, a ver, mientras nos acaban de repartir las burgers que faltan, vamos a empezar co postre, vale? Pero despois levala pa papi, vale? Mirade, temos un vasiño, verdad? Vale, eso vámoslo ter diante nosa. Vale? Vamos a facer o siguiente. A galleta no plato. Vamos a empezar a romper así, como si fuera fariña. Vale, moi rota. O máis rota posible. E no plato. Una cuchara. Vale, vamos ahí, con cuidado. Vale, vamos a romper a galleta no plato, como si estuviéramos facendo fariña. Una cuchara. ¿Eh? No. Vale, temos la galleta rota. Con cuidado vamos a botar no fondo do vaso. Vale, e vamos aplastando. Coa cuchara, botade coa cuchara, non co plato. Aí, aplastamos. Vale, temos todos a galleta no vaso.
Con cuidado, vale? Aplastamos aí. Coa cuchara, aí, aplastamos ben. E despois vamos pelando o plátano. Mira. Fallo pa papi. Facémoslo pois para que o coma papi, que a papi vai lle gustar. Vale? Así. Vale, temos o plátano pelado todos. Vale, vamos a ir cortando en rodajas, así, con cuchillo, rodajas. Finas. ¿Ves? Bueno, este tiene pinta de estar pocho también. No. Vale. Solo vamos a botar unhas poucas rodajas dentro. Unha capa, vale? Vamos a facer por capas, non todo. Aí. 5 ou 6 rodajas, solo. ¡Guau, qué rico! Vale, vamos a pasar. Está abierto este ya. Quítale. Vamos a pasar leite condensada e vamos a botar aí cubrindo todo o plátano, vale? Así, vedes? Mira, poñemos 2 en cada mesa. No, 1 en cada mesa. Vale, vedes como vai? Solo un pouquiño. Así. Que cubra o plátano. Espera, menos plátano. A ver, espera.
Ahora, bota ahora. Vale, aplastamos un pouquiño coa cuchera, vale? Coa culler, aplastamos. Poñemos un poquinho máis de plátano encima. Julia. Vale, menos, vale. Sí, vale. Un poco. Vale, vale. Sí, aplastamos un pouco e volvemos a botar leite condensada, vale? Una galleta, sí. Vale, coa galleta. Desmigamos así encima. ¿Qué? Da quinta. Da quinta semana que tiñamos o cumpleaños de Julio. E ahora a noite temos 20, un grupo de 20 máis algún máis a cenar. E ademais son as festas do pueblo tamén. Dale destas. Mira, aí. Dúas desas e xa está. Sí. ¿Qué es? Juan, el azúcar es de las fresas. Vale.
Vale, e acabamos por encima da galleta, vamos pasar un bote de chocolate para botarle, vale? Aí, así. Azúcar. Esto casi no está bueno, no, es que si no, vaya a ser. Vale, espera, que ainda non acabamos, Esperade que faltalle algo aí. Vale, vamos a acabar con un pouco de nata por encima. Esto en principio no tiene lactosa, ¿no? No, eso no. Sí, ahora podedes comelo xa.
Nada, dale un toque a la abuela, que ya vamos acabando. Esto te lo... ¿Para ti? ¿Qué pasa? Para tu casa, después. A engordar. Qué calor. ¿Sí? Sí, podéis llamar a papi. Ay, bueno, grande. El horno se acojonante. ¿Verdad? Cuando sopla el viento así, me viene a mí el calor de ahí.